Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder sirvaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo día de las lecciones de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy en la lección 17, cada vez nos vamos acercando más al culmen de esta consagración, ya hemos superado inclusive la mitad de las lecciones. Así que ánimo, queridos hermanos, es buen momento para que nosotros no desfallezcamos, sino que tomemos viada y podamos finalizar nuestra consagración a Jesús por medio de María. El tema del día de hoy es precisamente la oración. Dentro de este segundo bloque, en el que nos conocemos a nosotros mismos, debemos también identificar que para nosotros es importante la oración. No es cualquier cosa, no es cualquier favor que en este caso nosotros le hacemos a Dios, sino por el contrario, es una necesidad, como lo hemos anticipado inclusive en lecciones anteriores. Hemos leído específicamente el capítulo 22 de San Lucas, versículo 31 y siguientes, en los que Jesús le dice a San Pedro que el demonio quiere probarlo, quiere ponerlo a prueba, quiere zarandearlo inclusive. Y Jesús rogó por él. Realmente este rogar también en otras traducciones se concibe como orar por él. Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que iba a tomar una decisión importante antes de su vida pública, por ejemplo, antes de elegir a los apóstoles, en este preciso momento también en el huerto de los olivos, oraba. Si Él, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que ya lo veremos igual dentro de las lecciones posteriores en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si Él, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, es Dios mismo bajo una naturaleza humana, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacerlo? Y esto no es algo menor, no es un detalle pequeño, porque finalmente nosotros dentro de la comunidad hemos percibido en muchas de las ocasiones, ya sea a la interna o inclusive en retiros, que las personas usualmente no tienen una frecuencia de oración, no tienen oraciones que mantengan periódicamente todos los días. Y si a nivel humano, a nivel terrenal, nosotros para poder vivir necesitamos comer en la mañana, al mediodía y en la noche, por lo menos, se entendería que a nivel espiritual también por lo menos deberíamos tener una frecuencia de oración, una frecuencia de alimentación espiritual. Entonces, si no ponemos a la oración como una especie de favor que ya lo haga Dios, diciéndole, bueno, Señor, te voy a entregar un poco de mi tiempo, aquí está. Entonces te voy a entregar 5 minutitos al anochecer en el que voy a hacer una oración acostadito en la cama y de pronto, ni siquiera fueron 5 minutos, fueron 2. Entonces, nosotros no podemos darle migajas al Señor porque finalmente la oración no es darle a Dios, es recibir de Dios. Entonces, si uno entiende esa lógica, va a comprender que muchos de los problemas o muchos de los pecados, muchas de las angustias que uno tiene dentro de su vida pueden ser sanados, absueltos y saciados dentro de la oración. Entonces, nosotros no solo necesitamos tener un momento de oración esporádico en la mañana, en un día, o en esporádico en la noche al siguiente día, sino que realmente nosotros debemos mantener una frecuencia. El ejemplo que les acabamos de indicar, pues precisamente creo que lo resume todo.
como de manera natural nosotros necesitamos alimentarnos mínimamente 3 veces al día, también necesitamos diariamente alimentarnos de la oración a nivel espiritual. Entonces, ¿qué es la oración? Santa Teresa de Ávila nos indica que la oración es hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Es decir, no es algo que uno realiza únicamente con el propósito de recibir. Yo le pido a Dios, como lo comentábamos, un Dios bombero, dame esto, ayúdame con esto, me está yendo mal en el trabajo, me está yendo mal en la universidad, por favor ayúdame, y todo es ayuda a Dios. Cuando realmente la oración también tiene otros propósitos. Y precisamente un esquema de oración es el que finalmente les recomendaremos al finalizar esta lección. Pero entonces, si es hablar de amor con quien sabemos que nos ama, pongamos o situemos en este caso esta afirmación dentro de un diálogo entre hermanos, es decir, entre personas que son muy allegadas o entre mejores amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo a mi hermano o a mi mejor amigo le cuento todo, o sea, le cuento aquellas cosas que me incomodan, le cuento aquellas cosas que me angustian, le cuento aquellas cosas que también me dan alegría. De hecho, cuando nosotros tenemos angustias, recurrimos frecuentemente a nuestras amistades o de hecho a nuestros hermanos si es que tenemos una relación muy buena con ellos. O si es que en este caso estoy pasando por momentos de aflicción, también acudo a ellos. Es decir, en alegría, en tristeza, en cualquier momento uno siente de cierta forma un placer en ser comprendido con aquellas personas que a uno lo estiman, que a uno lo quieren, que a uno lo aman. Entonces, si Dios nos ama mucho más que cualquiera de las personas que en este mundo podremos conocer, ¿cómo no recurrir a Él en los momentos de nuestra vida, en nuestros momentos diarios? Decirle gracias, Señor, no únicamente pedirle, sino gracias por aquellas cosas que inclusive ni siquiera tengo conciencia que tú me has dado o que inclusive me has librado y que realmente han permitido que hoy pueda estar aquí en mi casa. Alguna vez, en un debate entre un ateo y un sacerdote, recuerdo que el sacerdote le planteó una afrenta, ¿no? Una afrenta en este caso al ateo, porque él decía que Dios no existe, que le demuestren que existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él le decía, usted demuéstreme que realmente puede llegar desde aquí, desde este lugar en el que estamos teniendo el debate, hasta su casa sin ningún accidente. No es posible, porque él conduciendo su carro puede que en este caso pueda tener un accidente. El accidente no solo depende de que yo tenga cuidado, sino que también los demás tengan cuidado y no sean imprudentes. Entonces, ¿quién me asegura a mí que en todos los semáforos que yo vaya haya gente que no sea imprudente? Entonces, por decir un ejemplo, por situaciones también, por ejemplo, rayos que puedan existir, digamos que estuviera una tormenta, es decir, hay muchísimas circunstancias que si uno se pone a reflexionar, son tan difíciles que uno no puede garantizar el hecho de que pueda seguir vivo. El día de mañana nosotros podríamos fallecer. Entonces nosotros, como lo dice la palabra, no podemos ponerle un pelo más, en este caso a nuestra cabeza, ni tampoco alargar un día más de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos a veces creer que únicamente la oración debe llevar un signo de momentos difíciles, ¿no? Entonces alguien está enfermo, estoy pasando por problemas, entonces ahí sí oro, ahí sí le voy a demostrar a Dios que yo sí soy apegado a su amor. Entonces es algo que debe cambiar la lógica en nuestras vidas. Realmente nosotros estamos llamados a ser permanentemente adoradores. Dicho sea de paso, en el cielo se está permanentemente contemplando la presencia del Señor. Hemos dicho que Dios es la esencia del cielo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Cuando seamos llamados a nuestro juicio y por gloria de Dios y en su misericordia podamos estar junto a Él, precisamente estar con Él contemplándolo permanentemente. Entonces, si en la relación natural y terrena que nosotros tenemos con personas cercanas y familiares a nosotros, existe esa necesidad de confesar con alguien nuestras dolencias, nuestras afectaciones, nuestras alegrías y todo lo que nos sucede, ¿cuánto más con Dios? Que inclusive tiene mucho más que darnos, ¿no? Porque realmente la paz que proviene de la oración, cuando uno la hace de una manera correcta, pues es mucha. Entonces, aquí hay que también distinguir lo que significa rezar y orar. Cuando nosotros rezamos de forma espontánea, exteriorizamos o interiorizamos, o bueno, de manera interior, expresamos lo que sentimos en este caso a Dios. Entonces, una forma libre de oración es orar. Sin embargo, también debemos identificar que existe la forma de rezar, es decir, que nosotros tenemos
oraciones estructuradas que las repetimos de manera consecuente, como por ejemplo en el rezo del Santo Rosario, en la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, a veces se ha mantenido un estigma negativo al respecto de la oración, particularmente por los ataques que recibe la Iglesia Católica de otras denominaciones cristianas, en las que se dice: ustedes repiten como loros el Padre Nuestro, ustedes repiten los Ave Marías como si fueran loros. Entonces, nosotros debemos profundizar un poco más del amor a estas devociones que en este caso se promueven por parte de nuestra Santa Iglesia Católica. Número 1, porque si Jesús no quisiera que nosotros recemos, nos habría dicho específicamente eso dentro de la revelación cristiana. Por ejemplo, al momento en el que nuestro Señor Jesucristo está enseñando el Padre Nuestro, precisamente lo que antecede es la frase de: y uno de sus discípulos le pidió que les enseñe a orar, así como Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, no es algo menor, porque nuestro Señor Jesucristo en este pasaje les dice: cuando vayan a orar, digan así. No dice: digan una sola vez al año, una sola vez al mes esta oración. Cuando vayan a orar, si se entiende que nuestro Señor Jesucristo oraba permanentemente, el Padre Nuestro no es una oración que se tenga que repetir cada mes, cada año. Es una oración que inclusive tiene un gran tesoro, porque nuestro Señor Jesucristo está dando a conocer aquellas cosas que desde su naturaleza humana y desde su corazón le servirán al hombre al momento de realizar las oraciones a Dios Padre. Entonces, resulta que rezar estas oraciones no es algo que uno tenga que hacer de manera esporádica. Es por ello inclusive el hecho de que nosotros como católicos tenemos un gran amor al Santo Rosario, pues precisamente dentro del Santo Rosario uno reza de una manera meditada. Y aquí es algo importante que nosotros debemos identificar, que existen, digamos, 3 categorías de oración. Una oración vocal, es decir, cuando nosotros públicamente, ya sea públicamente o ya sea en nuestro cuarto, por ejemplo, realizamos oraciones de tipo vocal, cuando nosotros expresamos por medio de nuestras palabras oraciones. La meditación, que en este caso es poner nuestros sentidos al orden de reflexionar. Por ejemplo, en la Pasión de nuestro Señor, por ejemplo, en el Santo Rosario se meditan los misterios que corresponden a cada día. Entonces resulta que yo no rezo el Santo Rosario simplemente como máquina, ¿no? Sino que en el momento de rezar yo trato de situarme en el misterio que estoy meditando, aparte de rezar. Entonces resulta que estamos meditando el tercer misterio gozoso, en el que nuestro Señor Jesucristo se contempla, el misterio en el que nuestro Señor Jesucristo nace en el portal de Belén, y nosotros lo que hacemos es, mientras rezamos el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías, pues precisamente situarnos como un personaje más dentro del pesebre, en la posición de Nuestra Señora, inclusive al lado de Nuestra Señora. ¿Cómo fue este evento? Entonces nosotros vamos meditando, aparte de que el Santo Rosario pide, también nos permite a nosotros meditar. Entonces no es rezar por rezar, porque obviamente eso no nos llevaría a nada bueno, pero sí es meditar también lo que hacemos. Aparte de eso, existe una tercera categoría, que es la contemplación, cuando por ejemplo nosotros nos encontramos ante el Santísimo Sacramento y lo único que deseamos es adorarle. No hay en este caso otro deseo, sino particularmente contemplar y dejarnos llevar por esa contemplación. Entonces, dicho esta subdivisión de estas 3 categorías, también es muy importante que nosotros sepamos identificar que al momento de rezar, específicamente no orar sino rezar, debemos tener una disciplina. Es decir, nosotros debemos conocer que la oración usualmente está llevada, digamos, esta forma libre en la que yo comienzo simplemente a identificar palabras y decirle: Señor, tú eres santo, tú eres hermoso, tú me has bendecido con mi familia, me has bendecido con un trabajo. Esta forma, digamos, libre de oración quizás es mucho más llevada por un tema, a veces, no siempre, pero un tema un poco sentimental. Entonces resulta que yo estoy bien o yo estoy muy mal, entonces comienzan a fluir las palabras, ¿no? Pero habrá momentos, porque hay que ser sinceros, en los que me cueste orar, en los que esté tan devastado que orar, quizás no me salga, ¿no? Entonces, es por ello también importante saber identificar la
el tema de rezar, porque finalmente tenemos oraciones estructuradas, no hay que idear nada nuevo, simplemente hay que meditar aquello que también se dice, porque muchas de las veces nosotros repetimos por repetir, no identificamos aquellos tesoros que tenemos al momento de rezar. Entonces es muy importante que nosotros también sepamos identificar que particularmente en rezar también existe una disciplina, precisamente por el hecho de que decimos oraciones que ya se encuentran estructuradas. Entonces, dicho sea de paso, la oración no puede ser simplemente únicamente algo libre, algo que nosotros hacemos de manera espontánea, y cuando ya nos sentimos ese impulso espontáneo, pues ya no hay nada más. Es prácticamente como decirle a Dios, te amo cuando sienta que te amo, pero cuando no siento que te amo, pues gracias, no he de orar. Entonces, el amor no es una pasión, ¿no? Sino que por el contrario es una decisión. Hay días en los que, inclusive como nos comentaba un sacerdote muy querido dentro de la comunidad, en los que la mejor oración será decirle, te amo Señor, llorar un poco y nada más. Porque precisamente una de las características principales de la oración es el acto de humildad. Es no querer aparentar frente a los demás el hecho de que uno ora bonito, sino hacerlo con total sinceridad y humildad. Inclusive tenemos como referencia la oración del publicano y el fariseo. Entonces nosotros tomemos en cuenta el hecho de que una esencia particular de la oración es la humildad. Así también debemos identificar que constantemente, como nosotros tenemos un enemigo interior que precisamente es la concupiscencia, debemos identificar que tenemos este enemigo que muchas de las veces puede tratar de que nosotros no oremos. Entonces es por eso que nosotros también tratemos de disciplinar, en este caso, a nuestro propio yo interior, y que nosotros tengamos la templanza necesaria como para predisponernos a orar. Son hábitos que se van generando y que son muy adecuados y muy beneficiosos para nosotros. Y dentro de este enemigo interior, pues también nosotros podemos enfrentar dificultades. A veces el hecho de que cuando nosotros queremos precisamente predisponernos a orar, resulta que existen algún tipo de contrariedades, ya sea en nuestra familia, yo me pongo a orar y resulta que comienzan a hacer alguna bulla estruendosa en mis alrededores, mis vecinos, es decir, pueden también haber cualquier tipo de dificultades, porque obviamente al enemigo, que es con quien tenemos esta batalla espiritual, es decir, el demonio, pues no le interesa que nosotros oremos, ni que alcancemos las virtudes, ni que cumplamos el propósito de Dios. Entonces es muy importante, porque inclusive nosotros de la oración obtenemos las fuerzas necesarias para todo lo que enfrentamos diariamente. Y para finalizar esta lección, nosotros quisiéramos darles una pequeña estructura de 5 pasos en los que ustedes pueden comenzar a orar, que ayuda particularmente por el hecho de que no es algo desorganizado. Me explico. Cuando uno tiene una estructura de oración, tiene la facilidad de que uno puede determinar ciertos momentos y ciertos espacios de una manera más coordinada u ordenada. Precisamente San Agustín decía, cuide el orden y el orden te cuidará. ¿Por qué? Porque si yo el día de hoy me siento feliz, me siento triste, entonces yo voy a orar desde la felicidad, desde la tristeza. Pero si yo tengo una estructura que contemple todas las posibilidades, o bueno, por lo menos 5 pasos, entonces yo voy a tratar de tener una oración mucho más madura. Porque en el mismo día en el que estoy triste agradeceré, así como en el día en el que esté feliz, también pues pediré algo que lo requiera. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar también esta situación. Primer paso. Comenzar con una acción de gracias, independientemente del día que hayamos tenido. Gracias Señor. Dedicarle un pequeño momento de la oración, o no un pequeño, sino también, dependiendo de las circunstancias, un gran momento de oración a la acción de gracias, a agradecerle precisamente al Señor por todo lo que nos ha brindado. Un segundo momento dedicado específicamente a pedirle perdón, porque somos conscientes de que nosotros hemos ofendido a otros hermanos y también hemos ofendido a Él. Entonces también es muy adecuado que nosotros sepamos identificar un momento en el que pidamos perdón. No comenzar precisamente pidiendo, sino seguir un proceso un poquito más determinado en el que la petición no sea lo primero, ¿no? Obviamente. Otro momento en el que nosotros alabemos, que es alabanza, es precisamente el reconocimiento que se le hace, ¿no? Entonces, aparte de decirle gracias por lo que nos has dado, perdón por lo que he cometido, decirle, pues, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú todo lo puedes. Darle ese reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios en general. Un cuarto momento, que es precisamente el de las peticiones.
peticiones para mí, peticiones para mi familia, peticiones para mi país, específicamente direccionadas a aquello que yo quisiera recibir por parte del Señor. Y un quinto momento en el que nosotros, de cierta forma, reflexionemos y recibamos como fruto de esta oración lo que el Señor nos quiera dar. ¿Por qué es importante esto del fruto de la oración que nosotros queramos recibir? Porque muchas de las veces nosotros oramos únicamente con el propósito de que Dios nos dé, pero no nos damos cuenta de que en la oración nosotros también recibimos. Entonces, este último momento también está destinado al hecho de recibir aquellos consuelos del Señor, o palabras del Señor, o reflexiones del Señor, si estamos también meditando, por ejemplo, la palabra del Señor, el Evangelio del día, por ejemplo, también es muy importante. Y hay un documental que se llama O Todo o Nada, de una monja que en este caso es irlandesa y murió en aires de santidad. De hecho, se está promoviendo su causa de beatificación, se llama Claire Crockett. Y ella decía que en la oración nosotros debemos ser conscientes de que sí, Dios nos escucha, pero nosotros escuchamos lo que Dios nos dice también en la oración. Entonces es muy importante que nosotros sepamos entender de manera adecuada lo que significa la oración, porque no es únicamente pedir, también es recibir. Así que en concreto, queridos hermanos, les proponemos que como práctica de esta lección, ustedes sigan estos 5 pasos para tener una oración que sea mucho más madura. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.